Bueno, pues hay una canción, un coro de estos que cantamos normalmente al principio de nuestro culto, que a algunos nos gusta mucho. A algunos nos gusta tanto que hasta el día de nuestra boda pedimos que se cantase esa canción, que dice: el gran amor del Señor nunca cesa, su misericordia jamás tiene fin. Nueva es cada mañana su gran fidelidad. Y es pues una letra muy bonita y una música muy alegre. Estamos haciendo estos días un recorrido por el Antiguo Testamento y yo voy a predicar hoy sobre una canción que está en el Antiguo Testamento. Y está en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Qué palabras tan bonitas, qué canción tan alegre, qué música también tan alegre la que tiene este coro. Pero ya el título del libro donde sale el versículo nos hace sentir un poco raros, es un poco que parece que despista, porque el libro es el libro de las Lamentaciones. Y de esto os quiero hablar, de un versículo que está en la mitad del libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones está más o menos en la mitad de la Biblia también. O sea que es un versículo muy centrado. Hoy voy a tener un mensaje, espero que centrado, muy centrado. Y os voy a hacer una introducción a este libro, al contenido de este libro, porque esta canción tan bonita, estas palabras tan bonitas, que grandes su fidelidad, que su amor nunca cesa, que nuevas son cada mañana sus misericordias, está en medio de un libro que está lleno de dolor. Yo no conozco un libro en toda la Biblia más amargo que este. No se compuso la letra del himno en un culto muy bonito, en una mañana jubilosa, sino en un momento de profunda desesperación. Entonces os quiero hablar, en la primera parte os voy a intentar ubicar en este libro de las Lamentaciones. Y luego os diré tres cosas: dos mentiras y una verdad. No es que os vaya a engañar, ¿eh? No es que a ver cuál es la mentira y cuál es la verdad. No. Mentiras me refiero a engaños, a cosas que podemos pensar nosotros, cosas que podemos oír, cosas que nos pueden decir, pues que no son verdad y que nos engañan. Ya veréis cuáles son. Y una verdad que yo creo que está muy, muy clara. Bueno, pues vamos a ese contexto del libro de las Lamentaciones. Es un libro que los judíos leen todos los años, por ahí por el mes de junio, en verano, a principios de verano. Y les recuerda la destrucción del primer templo, del templo que construyó Salomón. Entonces, es un canto triste. La palabra lamentaciones hace referencia normalmente o muchas veces a cantos fúnebres, a lamentos. Entonces, de alegre tiene muy poco. De cualquier forma, esta predicación llevaría por título, si tuviese que tener alguno, Paz en medio del dolor. Paz en medio del dolor. Son 5 capítulos, 5 secciones. Cada una de ellas es un poema acróstico. ¿Esto qué significa? Pues que empieza por las letras y termina por las letras del alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, etc. Y los versículos comienzan con esas letras y va por orden. Esto es un trabajo interesante. Y todos los capítulos, por tanto, tienen 22 versículos.
Y alguien dirá, bueno, no, hay un capítulo, precisamente el capítulo 3, que tiene 66 versículos. Bueno, esto es porque todos los versos de esas estrofas empiezan por la misma letra. Primero Aleph, luego Bet, luego Gimel, o sea, el alfabeto hebreo hasta el final. Entonces, si dividimos 66 entre 3, pues nos sale 22. Hay quien dice que son 4 poemas, 4 canciones fúnebres y una oración. Hay otros que consideran que son 5. En fin, lo dejo a vuestra elección. Leedlo. Los judíos lo hacen una vez al año, vosotros hacedlo, vamos a hacerlo aunque sea una vez en la vida. El primer capítulo, el escritor, el poeta, el autor, nos va a contar la tragedia que significó para los judíos la destrucción de su templo y también la destrucción de su ciudad. Fue terrible. O sea, este libro es un libro amargo, desde el principio hasta el fin. Entonces, los primeros versículos, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el 11 aproximadamente, el autor describe en tercera persona, refiriéndose a ella como si fuese una mujer, la ciudad de Jerusalén. Y nos cuenta cómo esa mujer se queda viuda, cómo sus amantes la abandonan, cómo sus amigos le dan la espalda y cómo se queda absolutamente desolada en su luto. Empieza cómo ha quedado sola la ciudad populosa de Jerusalén, que era la joya del reino de Judá. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias se ha hecho tributaria. La señora ya no es una señora, es una viuda pobre, abandonada y maltrecha. Y luego, a partir más o menos de la mitad, un poquito más, del segundo tercio, del versículo 11, este canto, este lamento doloroso, ya no está escrito en tercera persona, sino que es la propia ciudad de Jerusalén la que cuenta su desastre y la que cuenta su dolor. Entonces, ahí si leéis, si lo vais leyendo seguidito, primero está hablando el autor de las lamentaciones, pero luego le deja la voz a la propia ciudad de Jerusalén que habla. Mira, si veis el versículo 11, dice al final, dice, mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Estoy abatida yo, la ciudad de Jerusalén. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino y me veis, ¿verdad? Cómo estoy tan hundida, tan desolada, tan caída. El 19, por ejemplo, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Ahora es la propia viuda, la propia mujer que ha sido abandonada, desolada, la que tiene y coge la voz para hablar. El capítulo 2. El capítulo 2 yo creo que todavía para un judío es un capítulo más sangrante y más doloroso. Porque la ciudad de Jerusalén fue destruida por unas tropas inmisericordes, por los babilonios. Pero en el capítulo 2 no dice, el que escribió este poema, no dice que fueran los babilonios quienes destruyeron la ciudad de Jerusalén. Dice una cosa mucho más dolorosa, mucho más intensa, mucho más fuerte. Y es que fue Dios mismo el que destruyó la ciudad de Jerusalén, que no fueron los enemigos de Jerusalén, que no fueron los enemigos de Judá, que no fueron los enemigos del pueblo de Dios, que fue el propio Dios el que ejerció esa destrucción y ese dolor tan profundo. Es que, yo no sé, una de las cosas que aparece es que las mujeres tienen que comerse a sus propios hijos. La situación de la guerra, pero la situación después de la guerra es terrible. Y es el Señor el que hace esto, no son los hombres, es el Señor. Fijaos cómo empieza el capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Fue el Señor
el que oscureció. Es el Señor el que hizo que llegara la noche sobre la ciudad de Jerusalén. Versículo 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Versículo 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra. Versículo 4. Entesó su arco como enemigo y destruyó cuanto era hermoso. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Dios, lo hizo Dios. El Señor. El Señor, versículo 5, llegó a ser como un enemigo, destruyó a Israel. Quitó su tienda, versículo 6, destruyó el lugar donde se congregaban. Es decir, el templo lo destruyó. Desechó, versículo 7, desechó el Señor su altar, versículo 8. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Es terrible. Versículo 17, para saltar un trozo. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Destruyó, dice un poquito más adelante, destruyó y no perdonó. Es terrible lo que se ve desde fuera de esa ciudad destruida. Lo que cuenta la ciudad, una personificación de una ciudad que habla. La causa, el autor de esa destrucción, es terrible. Pero hasta aquí el capítulo 1 y el capítulo 2 nos han contado algo visto desde fuera, contado en tercera persona o contado en primera persona del plural. Lo hemos pasado muy mal, es lo que está diciendo en resumen el autor del libro de las Lamentaciones, posiblemente Jeremías. Pero es que el capítulo 3, que es el centro, ya no dice lo que hemos pasado todos juntos, ¿verdad? Todos tenemos males y problemas. Ya no lo dice de ella, de la señora. Ahora el escritor habla en primera persona. Y es distinto cuando el dolor le pasa a otro, muy distinto, que cuando el dolor y la destrucción te tocan a ti. Es muy diferente. Por muy empáticos que seamos y muy compasivos y muy misericordiosos. Fijaos cómo empieza. Capítulo 3, versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Yo he visto eso. No ha sido a otro al que le ha hecho Dios esto, ha sido a mí. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y trabajo. Me dejó a mí en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pude salir. No puedo salir. Me ha hecho más pesadas mis cadenas. O sea, si ya tenía cadenas, el Señor parece que ha pisado encima de las cadenas para hacer que todavía me duelan más. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada y torció mis senderos. De verdad que no hay escritura, por lo menos yo no la he encontrado y no la conozco, más amarga que esta. Y este es el contexto. Y luego no voy a seguir con el capítulo 4 y el 5, pero no varía el tono. Y es en este contexto, es en esta situación de desesperanza muy profunda y de dolor muy grande, cuando leemos en la mitad del capítulo 3, que el capítulo 3 es la mitad del libro, capítulo 1 y capítulo 2 por delante, capítulo 4, capítulo 5 por detrás, y en medio el capítulo 3. Y en medio del capítulo 3 aparece este versículo que hemos leído, estos versículos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Como una persona, un pueblo, un mundo, una circunstancia tan absolutamente triste, dolorosa y apagada,
puede recibir un rayo de luz como este. Es como el náufrago que encuentra una isla a donde llegar y descansar. Este versículo es como un oasis en medio de un desierto, que es históricamente el desierto por el que atravesó el pueblo de Israel, uno de los muchos desiertos, que es el desierto de nuestra vida. Este versículo es como un rayo de luz que viene del cielo para iluminar a un mundo que está en tinieblas. Es como una mano que se alza desde arriba para salvarnos. Hoy hemos hablado de la cruz. Es como una mano que cuando te estás hundiendo en las arenas movedizas, esto a mí me daba mucho miedo de pequeño, te agarra y te saca cuando estás en la desesperación. Porque no decayeron nunca sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y ahora vienen las dos mentiras y la gran verdad, la única verdad. Y las mentiras son, la primera, si estás con Dios, todo te irá bien en la vida. Si tú estás con Dios, nada te va a salir mal. Es mentira y gorda. Y si yo os dijera que porque estéis con Dios, porque aceptáis el mensaje de salvación, os va a ir en la vida de maravilla, os estaría mintiendo. Porque la Biblia no enseña eso. Y para muestra, como dicen, vale un botón. Mirad este libro, mirad este capítulo. Era el pueblo de Dios. El cristianismo no es una religión que nos invita a esperar que no va a haber problemas en la vida. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Que es posible que nos vengan momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de aflicción, como les pasa al resto del mundo. Él hace llover, ya sea lluvia, me imagino también granizo, que no le hace tanta gracia, especialmente a los agricultores. Hace llover sobre justos e injustos. Y seguir a Dios no significa que todo va a estar de maravilla. Si alguno quiere venir en pos de mí, coja su colchón, el sofá de su casa y sígame. No dice eso. Dice, coja eso que hay ahí de madera, coja su cruz y me siga. Hay un capítulo en el Nuevo Testamento, hay un libro que es el libro de Hebreos. Y en el capítulo 11, algo que muchos conocéis, habla de lo que se llaman los héroes de la fe. Estos héroes son personas que destacaron por su fidelidad, por su fe a Dios. La palabra fidelidad viene de la palabra fe. Y a algunos les fue muy bien y vieron obras maravillosas y vieron portentos. Y es verdad, irán de poder en poder, verán al Dios de Sión. Y efectivamente, si tú caminas con Dios, vas a encontrar cosas maravillosas, pero vas a pasar por lugares oscuros. Lo que dice Dios es que cuando pases por esos lugares, su mano no te dejará. Yo estaré contigo cuando pases por esos lugares oscuros. Os decía en el libro de los Hebreos, no sé si lo tenemos ahí en la pantalla, habla de algunos que vieron cosas maravillosas, como vamos a ver y podemos ver cada uno de nosotros. ¿Y qué más digo? Dice, después de hacer toda la lista, en ese capítulo leo los versículos finales prácticamente. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, qué bonito, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Yo imagino esto lo que sería, ¿no? Que tengas un león delante y le tapes la boca. Apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto le pasó a algunos héroes de la fe y dice que le faltaría tiempo, espacio para contar cuántos fueron. Pero otros, dice el versículo 36, otros que también fueron héroes de la fe, a otros les pasó otra cosa, tuvieron otra experiencia con Dios, porque Dios nos trata a cada uno de nosotros de una manera individual y particular. Y si hubo unos que taparon bocas de leones y enfrentaron la espada y no les pasó nada, otros experimentaron, vivieron, pasaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Aquí la espada no se detuvo, aquí la espada acabó con ellos, acabó con su vida. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si yo te digo que por creer en Dios te va a ir bien, te estoy mintiendo. Esta es la primera mentira, este es el primer error, que a veces uno espera en su corazón que va a pasar eso. Y no es así. Incluso hay teologías, que se llama teología de la prosperidad, que enseñan y predican esto. No es conforme a la Escritura. No es lo que dice. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Segunda mentira. Es que Dios no me comprende. Es que nadie sabe lo que estoy pasando yo. Es que no hay dolor como mi dolor. Es que Dios no sé si puede ponerse en mi lugar. Pues ese sentimiento de que Dios no te comprende, esa idea, está escrita literalmente en el libro que hemos leído hoy. Capítulo 2, versículo 12. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Cuando nos duele algo a nosotros, cuando me duele a mí, en primera persona, es que no hay dolor como el mío. Es que Dios no conoce mi dolor. Estamos en una iglesia, ¿verdad? Cristiana, espero. Pues si piensas de esta manera, es que conoces muy poco el mensaje del Evangelio. Si piensas que Dios no sabe de tu dolor, es que no tienes ni idea de lo que significa el Evangelio del cristianismo. Porque el Evangelio de Jesucristo, otra vez, es eso que tenemos ahí. El Evangelio de Jesucristo es la cruz. El Evangelio es que alguien cargó con nuestros pecados, alguien muy especial, que vino al mundo para llevar nuestra culpa. Como dice el libro de Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que para que nosotros tuviéramos paz con Dios, él fue azotado, que sufrió algo terrible para que nosotros pudiéramos enfrentar la vida con esperanza. Ese es el mensaje de la cruz. Algo que, aunque vivimos en un mundo cristiano, en una sociedad que se llama o que se reconoce a sí misma cada vez menos, ¿no? Pero todavía celebra procesiones y la gente seguimos viniendo a las iglesias, nos estamos olvidando de lo que significa el centro del Evangelio.
la cruz de Cristo. ¿Cómo no vas a saber Dios de tu dolor? Si Dios te ha creado, si Dios es el que te ha hecho. Pero no solamente Dios sabe de tu dolor porque es tu Padre, tu Creador. Dios sabe de tu dolor porque lo ha experimentado en la carne de Jesús. ¿Dónde está Dios cuando el hombre sufre? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Dios cuando sufro yo, cuando lo paso tan mal? ¿Dónde está Dios? Otros dioses no tengo ni idea de dónde están. El mío sí sé dónde está. El mío estaba allí, en la cruz del Calvario, compartiendo conmigo el dolor. Porque el Dios en el que yo creo no se quedó en su trono de gloria, viendo cómo sufrían los seres humanos. Él bajó a esta tierra. Tomó, como dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Dios abandonó su trono de gloria, dejó sus vestiduras de divinidad. Yo no conozco ningún Dios que haya hecho esto. Se despojó de su gloria para nacer en un pesebre, como vamos a celebrar en unos días. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No me digas que Dios no conoce tu dolor, porque vino a esta tierra para compartir con nosotros nuestro dolor, para decir yo estoy al lado de tu dolor, yo veo tu dolor. Y él pasó hambre y sed, y supo lo que era que le decepcionaran sus amigos. Y cuando le juzgaron delante de Pilato, la gente a la que él había enseñado, que había sanado, que había curado, que había transmitido el mensaje del reino de Dios, gritaron: crucifícale, crucifícale. Él supo lo que era la soledad. Y tal vez en algún momento dijo: no hay dolor como mi dolor. Y llegó a decir: Dios mío, como quizás has dicho tú alguna vez o he dicho yo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué hasta aquí? Claro que Dios conoce tu dolor, no por teoría. Lo conoce en su alma, en su corazón, en su espíritu y en su carne. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, el Verbo de Dios, se encarnó para padecer y sufrir con nosotros. Entonces, resumen, no es verdad que si crees en Dios todo te va a ir bien. No es verdad que Dios no conozca tu dolor. Lo conoce muy bien, lo conoce de una forma muy cercana. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es esta: que nuevas son cada mañana sus misericordias y que grande es su fidelidad. Esto es lo que es verdad. Y es verdad porque esto es lo que enseña la Biblia de principio a fin. Y en la mitad también, porque las Lamentaciones está en la mitad de la Biblia y en la mitad de los capítulos y en la mitad del capítulo 3 está en el centro del corazón de Dios y del mensaje del Evangelio. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es tu fidelidad. Y esto es verdad. Aunque no lo veas, esto es verdad. Porque lo dice aquí. Y Dios es fiel. Y lo que dice es verdad.
Yo creo que muchos de vosotros conocéis esa historia o ese cuento, ese poema de una niña que ve 2 pares de huellas, o sea, 4 huellas en la arena. Entonces reflexiona, es un sueño que ella ve, y después reflexiona sobre ese sueño. Y dice, claro, este sueño representa mi vida. Cuando veo 2 pies grandotes y veo mis 2 pies chiquititos, esta me recuerda a mí cuando era niña, que yo caminaba contigo, que yo tenía esa fe que tienen los niños pequeños. Y a medida pues que iba caminando, pues esos pasos iban yendo juntos, los pasitos se hacen más grandes. Pero dice que en un momento solamente había un par de huellas en la arena. Dice, ¿cómo fue esto, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué en los momentos más duros y más tristes de mi vida? ¿Por qué cuando más te necesitaba solamente había un par de huellas en la arena? Entonces hay una voz que contesta y le dice, mira, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Cuando en ese recorrido tú ves solamente 2 pisadas en la arena, dice, era yo que te llevaba en mis brazos. Porque quizá no lo ves ahora, pero algún día lo verás, algún día lo entenderemos. No lo entendemos ahora, no hay dolor como nuestro dolor. Y hay cosas que nos pasan en la vida que, por favor, yo no me atrevo, porque no sé de vuestro dolor, pero yo no me atrevo a decir, es fenomenal. Pero sí tengo que decirte que nuevas son cada mañana sus misericordias y que grande es su fidelidad. ¿Y qué significa que nuevas son cada mañana sus misericordias? ¿Qué significa eso que cantamos muchas veces, que cantaron en mi boda? ¿Qué significa que nuevas son cada mañana? Pues significa sencillamente que hoy, la misericordia de Dios hacia ti es nueva. Que Dios cada día tiene preparado algo para ti y que hoy tiene algo preparado para ti. Mañana seguro que también, y pasado, y al otro, porque nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Dios tiene algo para ti hoy. ¿Y qué? ¿Y a mí qué me importa? Cógelo, agárralo, porque la misericordia de hoy no es la misericordia de mañana. La misericordia que Dios quiere tener hoy contigo es nueva, es de hoy. Cada día que te levantas, Dios tiene preparada la nueva misericordia para ti. Pastelea cada día su propio afán. No dejes escapar la misericordia de Dios, porque es nueva hoy. ¿La has agarrado ya? ¿Has cogido hoy la misericordia de Dios? Está ahí, dispuesta. Es como el maná. El maná, ¿os acordáis? El maná que caía era cuando estuvo el pueblo de Israel en el desierto, salen en el Éxodo y van caminando hacia la tierra prometida. Dios les alimenta cada mañana con el maná. No sé si podemos leer el texto. Está en Éxodo 16 a partir del versículo 15. Fijaos lo que pasaba con el maná. El maná era la bendición de Dios que les ayudaba a no morir en el desierto. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice el libro de Lamentaciones. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, recoged del maná, cada día uno según lo que pudiere comer. Un gomer es una medida de, no sé si de peso, de volumen, de capacidad. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Pues según los cabezas, así eran los gomeres, ¿no? Y lo medían por gomer
Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que debía comer. Y les dijo Moisés, atentos ahora, ninguno deje nada de ello para mañana. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. No dejes la bendición de hoy para mañana. Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y sabéis lo que pasó? Y crió gusanos y hedió. Y Dios que en Galicia dicen cheiraba, olía mal, ¿no? Los gallegos lo saben bien, ¿no? Fe de que cheira, no huele. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían entonces, dice el versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego el sol calentaba. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Si vivimos cada día agarrados a las misericordias de Dios, que son nuevas, no digo yo que lo vayamos a pasar bien, no digo yo que los dolores se vayan de repente, las artrosis o otros clavos que llevábamos grabados no en el cuerpo, sino en el alma. No digo yo que se vayan a pasar, pero yo estaré contigo cuando pases por ese lugar. Y un día entenderás lo que ahora no entiendes. Y un día verás lo que ahora no ves. Hay un cómico español que me gusta mucho. Algunos ya se ríen porque saben quién es, ¿no? Sí. Uno dice muchas veces lo de hoy no, mañana. Y esto yo creo que es que refleja, este cómico me encanta porque yo creo que refleja muy bien cómo es el espíritu español. De hecho, la sabiduría popular nos dice, porque quizás tiene que ver mucho con cómo somos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana las misericordias que Dios te ha dado hoy, porque te las vas a perder, porque mañana van a oler mal. Ya no van a estar. Cógelas de mañana, pero no, cógelas de hoy. Cógelas de hoy. No solamente los humoristas, no solamente los refranes populares, también los escritores de talla como Lope de Vega escribieron en cierta ocasión, y yo creo que refiriéndose más a la misericordia de Dios que llama a nuestra puerta para decir, aquí estoy yo, tengo una misericordia que es nueva para ti esta mañana. Lope de Vega escribió, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. ¿O cuán fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí. Qué extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliarte con Dios. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Y si has estado alejado de Dios por mucho tiempo, hoy la misericordia de Dios está llamando a tu puerta. Hoy te está diciendo, vuelve a mi casa. Y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Hoy es el día de salvación, no lo dejes pasar. No dejes de reconciliarte hoy con Dios. No sé tu situación, no sé tu necesidad, pero sí sé que nuevas son cada mañana sus misericordias para ti y que grande es tu fidelidad.
Si no sabes qué hacer, cómo agarrar esto que Dios te está ofreciendo hoy, pues quiero que hagas una oración conmigo. Como decía Ruth, pues y David, cerramos los ojos, cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos todo un momentito. Y te pediría que hagas esta oración conmigo. Cuando preparaba esta parte del mensaje decía, ojalá no me oigan a mí. Porque a lo mejor no te gusta cómo hablo, o te caigo mal o lo que sea. Ojalá puedas oír la voz de Dios, que como decía el ángel, con tanto amor llamar porfía. Que Dios te está llamando un día, otro día, otro día, una mañana, otra mañana, otra mañana. Y le digas conmigo, de una manera sincera, que salga de tu corazón, quién tú eres y cómo estás. Y yo puedo decir que reconozco que soy un hombre pecador, que me he equivocado muchas veces y que eso me ha causado mucho dolor, que muchas veces he vivido a espaldas a ti. Pero Señor, yo quiero volver mi rostro a donde tú estás. Y quiero darte gracias por la cruz del Calvario, porque en esa cruz otro murió en mi lugar. Y Señor, yo acepto, aunque no lo entiendo, aunque muchas veces no lo entiendo, que nuevas son cada mañana tus misericordias y que grande es tu fidelidad. Y quiero pedirte que vengas a mi vida ahora, no por mis méritos, no por lo que yo he hecho o merezco, sino por ese Hijo tuyo que diste para que yo tenga vida eterna y pueda entrar por las puertas a tu casa, por la puerta a tu casa. Quiero, Señor, ese maná que viene del cielo, que es nuevo cada mañana. Y lo quiero para mi vida, la cual te entrego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien ha hecho esta oración de corazón, la ha hecho por primera vez a lo mejor, quiero decirte que con la boca, con el corazón se cree para salvación. Que tú esto de verdad lo crees, no necesitas nada más para ser salvo. Ya lo eres. Porque no está en méritos, sino en reconocer que Jesús ha muerto por ti. Con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para justicia. Y que esto lo digas también públicamente, en voz alta, en algún momento. ¿Os acordáis del maná? Ese que caía en el... Pues el Evangelio de Juan dice de Jesús que Él es el pan que ha venido del cielo. Podemos comer hoy el pan que ha venido del cielo. En el nombre de Jesús, que Él os bendiga.